Bueno, pues buenas noches a todos. Muchas gracias por venir hasta acá hoy, jueves en la noche. Pero bueno, tenemos hoy un caso clínico muy interesante que queremos compartir desde el Hospital Universitario San Ignacio y la Pontificia Universidad Javeriana. Hoy como moderadores estamos el doctor Alejandro Irregui y yo, que pues somos infectólogos de la unidad de infectología y profesores del programa de la especialización en infectología de la Pontificia Universidad Javeriana, y tenemos el gusto de presentarles al doctor Santiago Sánchez, que se encuentra en su tercer semestre de formación en infectología y nos va a contar un caso pues muy interesante de trasplante cardíaco. Bienvenido, doctor. Gracias, doctora. Gracias a todos los que asisten el día de hoy. Entonces vamos a hablar de este caso de trasplante cardíaco, al cual pues hemos denominado que el rechazo no es el único dilema. Este caso, para proteger los datos de identificación del paciente, es un paciente masculino de 61 años, natural de Maripi, Boyacá y residente de Bogotá. Su ocupación era comerciante de telas e ingresó al Hospital Universitario San Ignacio el 25 de enero de 2022. Su motivo de consulta es que ingresa para trasplante de corazón como un paciente con urgencia cero. Como antecedentes tiene una cardiopatía isquémica con FEBI del 19%, una enfermedad coronaria multivaso no revascularizable, usuario de cardiodesfibrilador, hipertensión arterial, diabetes, neumopatía crónica y un antecedente de un accidente cerebrovascular isquémico en 2018, un hipertiroidismo en seguimiento y, como importante también desde el punto de vista infeccioso, una tuberculosis latente tratada en 2021 de marzo a septiembre con isoniazida y dislipidemia. Además tenemos estos datos del donante, un paciente o en su momento pues un donante cadavérico, sexo masculino de 20 años, con un grupo sanguíneo positivo, un peso de 65 kilos, al parecer sin ningún antecedente de importancia, y tiene una causa de muerte como una muerte cerebral por trauma craneoencefálico secundario, un accidente de tránsito. Unos paraclínicos pues dentro de la normalidad y dentro de su perfil infeccioso, una PCR para SARS-CoV-2 negativa, un tamizaje para VIH negativo, para hepatitis C negativo, una IgG para citomegalovirus positivo, digamos que lo esperado, y una IgM para citomegalovirus negativa. Anticuerpo para hepatitis B negativo, IgM, tanto la IgG también anticuerpo negativo, y un tamizaje para Chagas negativo y HTLV negativos. Unos estudios pretrasplante del paciente que fueron de marzo de 2021, una PPD en 15 y por eso recibió los 6 meses de isoniazida, una toxo IgG positiva, una toxo IgM negativa, un tamizaje para VIH negativo de esta fecha, recordemos que esta fecha es de marzo, y por lo demás también unos perfiles infecciosos pues que fueron negativos contra un antígeno superficie, unos anti-HBs 0.57 que fueron negativos, unos anticuerpos para hepatitis C negativos, anticuerpos para hepatitis A positivos y una serología no reactiva. Aquí tenemos como esta línea de tiempo en donde presentamos pues el transcurso del paciente que venía en seguimiento del programa de falla cardíaca desde el noviembre de 2020 hasta nuevamente, como les comento, enero de 2022 que ingresa para su trasplante, venía con seguimiento incluso con infusión de neotrópicos ambulatorios cada 15 días y pues ingresa el 25 de enero para trasplante de corazón, presentando una complicación temprana el 29 de enero con un taponamiento cardíaco y lo cual lo llevó a una segunda revisión quirúrgica. Aquí es importante destacar que en el periodo temprano post-trasplante presenta una sepsis de origen pulmonar y por lo cual se dio un cubrimiento empírico con piperacin tazobactam más vancomicina por 7 días. Aquí les voy a presentar los hallazgos imagenológicos y quisiera que posteriormente alguna persona, para hacer un poco participativo el caso, pues nos dé su apreciación de la tomografía de pulmonar. Esta es la radiografía en el periodo inmediato post-trasplante y pues vemos aquí algunos hallazgos y acá les presento la tomografía. Esta es la tomografía en estos cortes superiores. Ahí la voy a pasar un poco más despacio y acá tenemos otros cortes más bajos. Entonces no sé si alguien aquí, alguno de los asistentes quisiera dar su apreciación, algún residente de medicina interna. Acá tenemos otros cortes y ya posteriormente pues veremos la lectura. Recordemos los antecedentes que tenía como antecedente de tuberculosis latente que fue tratada de marzo a septiembre. Y pues si estarían de acuerdo eventualmente con esta apreciación. Entonces la pregunta sería, ¿cómo realizaría el enfoque del paciente en el periodo inmediato post-trasplante con estos hallazgos pulmonares y pues con los antecedentes que les comenté? Bueno, pues en la tomografía pues impresiona pues de ranura bilateral
llama la atención, hay unas imágenes que sugieren como nódulos, no sé si tiene algo de vidrio esmerilado alrededor de los nódulos en ambos campos pulmonares, hay unas áreas también en árbol de gemación, que pues probablemente sugieren un componente infeccioso asociado. Respecto a cómo enfocarlo, pues digamos que en un paciente trasplantado nos toca ver el tiempo para saber en qué pensar respecto a las etiologías infecciosas. En este caso estamos dentro del primer mes, pues inclusive es el periodo pues inmediato, lo hace uno pensar en, pues, en gérmenes nosocomiales como la causa de la infección. Supongo que pues probablemente está en UCI, o de entrada habría que pensar en la posibilidad de infecciones por gérmenes nosocomiales, pues gérmenes pues, resistentes como una posibilidad, la posibilidad de bacilos gram negativos. No sé si en ese momento el paciente estaba con requerimiento inotrópico o aumento de su requerimiento adicional que implicara por el trasplante, que tal vez uno inclusive pensar la posibilidad de cocos asociados al de estafilo resistente a la meticilina. Y pues uno le queda también pues el antecedente de la TB latente tratada que tuvo hace un año, como un diagnóstico de influenza que podría meritar pensarse, que probablemente meritaría estudios, pues inicialmente pues ya además de la imagen, probablemente estudios en el líquido pleural para revisar cómo las características pues, de citológico, de cultivo y de Gram, y la posible necesidad de lavado bronquialveolar, buscando pues además de los estudios básicos del lavado, pues estudios infecciosos con pruebas moleculares y con cultivos asociados. ¿Alguien más que quiera dar su apreciación o su, no sé, su comentario sobre la tomografía? De acuerdo a lo que dice Sebastián, esto fue lo que se hizo, pues recordemos que tenía el antecedente de la tuberculosis y el cubrimiento antimicrobiano, recordando que en este periodo inmediato post-trasplante pues hay una alta probabilidad de tener una infección bacteriana. De todos modos, hay infecciones derivadas del donante, que lo vamos a ver posteriormente, que pues no son tan frecuentes, pero también podría haber colonización incluso de esos órganos trasplantados con bacterias o bacteriemias del donante que también podrían causar una infección sistémica en este caso. Pero de acuerdo, entonces ese cubrimiento se vio empírico, no se obtuvo ningún aislamiento, incluso el paciente se le hizo un estudio de estos líquidos o de esos derrames pleurales sin obtenerse ningún aislamiento, pero posteriormente vamos a ver qué sucede con los estudios desde el punto de vista infeccioso, que vamos a tener algún dato. Esta es la lectura de la tomografía, donde había ocupación de la luz del bronquio para el lóbulo inferior derecho por material que tiene densidad de tejidos blandos, cambios atelectásicos del parénquima distal, que eso fue lo que se veía también, y las opacidades parcheadas en vidrio esmerilado de distribución peribroncovascular en forma bilateral, que también lo comentó Sebastián muy bien. Y en conclusión, tenía unas opacidades descritas en el parénquima pulmonar que con el hallazgo de secreciones del bronquio para el lóbulo inferior derecho establecen como principal posibilidad diagnóstica la broncoaspiración y obviamente una enfermedad infecciosa de la vía distal. Y el hallazgo del neumotórax, pues que era esperado para su estadio, pues digamos que temprano post-trasplante. El derrame pleural, como les digo, es el estudio sin obtenerse ningún aislamiento microbiológico. Entonces, en la línea de tiempo, el 7 de febrero se recibe una PCR para Mycobacterium tuberculosis en lavado broncoalveolar. Este paciente fue llevado a la broncoalveolar positiva. Digamos que llamaba la atención por el antecedente del tratamiento. Y como el diagnóstico pues una vez se hace el diagnóstico de tuberculosis, se le hace un nuevo tamizaje para VIH, el cual demuestra una prueba positiva del 11 de febrero por inmunoanálisis de quimioluminescente, un título de 18.46. Acá nuevamente presenta, digamos que en este periodo también inmediato, 2 episodios de rechazo de agudo del trasplante, lo cual requirió un manejo inmunomodulador e incluso un destete pues tardío de la terapia ECMO. Y lo que les comenté previamente también una segunda revisión quirúrgica. Y acá una segunda muestra, obviamente para hacer la confirmación diagnóstica del diagnóstico de VIH, una segunda muestra que nos dio positivo, lo cual pues aparentemente confirmaba el diagnóstico de la infección para su momento. Pero llamaba la atención, obviamente como les decía, ese antecedente de haberse tamizado con una prueba previamente negativa. Entonces, ¿qué consideraciones tendrían aquí o habría que tener en cuenta para el manejo de la tuberculosis en un paciente trasplantado de órgano sólido? No sé si alguien quiere dar su apreciación. ¿Algún fellow de primer año? No sé, ¿alguien? ¿Alguien que quiera dar su opinión? A María. No, pues digamos que, pues obviamente es un paciente pues que va a estar en un esquema inmunosupresor, digamos, porque está iniciando el trasplante, pues va a ser un esquema mucho más severo, probablemente va a necesitar pues un seguimiento, pues el seguimiento normal y probablemente extender el tratamiento antituberculoso
por la inmunosupresión con la que va a estar cursando farmacológica. Pues toca evaluar que no tenga resistencia a isoniazida. Eso lo miraríamos como pruebas moleculares que se le hicieron al señor. Pues confirmando que fue un GeneXpert Ultra que se le tomó, pues digamos que tiene la posibilidad de amplificar el gene RPOB. La diferencia con el convencional, con el Ultra, es que tiene 5 mutaciones y eso hace que sea un poco más sensible para detectarlas. Y también nos puede cambiar terapéutica rápidamente por, digamos que el tiempo de oportunidad de la prueba, que pueden ser 2 horas, para saber si ese paciente tiene de entrada resistencia a la rifampicina, que cambiaría el manejo de primera línea para este paciente. Y tal vez lo otro es que pues toca tener mucho cuidado porque este paciente tiene probablemente manejo con tacrolimus y micofenolato y eso puede tener interacciones bien graves contraindicadas con la rifampicina y eso obviamente cambiaría de entrada el manejo. A la consideración de la resistencia a la isoniazida, si bien como nos acabas de anotar, el GeneXpert me detecta es la resistencia a rifampicina, es muy raro tener resistencia a isoniazida si no hay resistencia a isoniazida, a rifampicina. Ahora, eso igual en un paciente en estas características, después de un trasplante que además recibió isoniazida, pues tampoco no lo va a excluir. O sea, digamos que en un paciente general que no tenga ese antecedente del manejo de la TB latente con isoniazida, puedo estar más tranquilo que si yo tengo ausencia de resistencia a rifampicina, es de baja probabilidad que tenga resistencia a isoniazida. En este grupo, en este paciente particular, pues sí es bien importante y de ahí la importancia siempre en este y en cualquier paciente de hacer el cultivo siempre para micobacterias y luego pues tener el perfil de susceptibilidad para tener mayor tranquilidad en el uso del esquema antituberculoso que ya ahorita pues Santiago nos va a explicar mejor. Entonces, siguiendo la línea de tiempo del caso, se le inició el tetraconjugado más levofloxacina, digamos teniendo en cuenta lo que estábamos hablando, la exposición previa a la isoniazida, y el paciente desafortunadamente se tomó un genotype. Pues en general se hizo primero pues por el antecedente del trasplante y segundo por la exposición a la isoniazida. De todos modos la interacción medicamentosa, ahorita lo vamos a ver a lo último, es pues, importante, como le decía Sebastián, las rifamicinas y sus derivados, pues todos tienen una interacción con los inmunosupresores que tenía este paciente y que tienen los pacientes que trasplantan de órgano sólido. Entonces en general pues no se deberían utilizar, pero se hizo pues por su situación y obviamente su estado crítico y la exposición a la isoniazida previa que se inició levofloxacina. Eso fue como la consideración para su momento. Nuestro alineamiento. La confirmación. Entonces, desafortunadamente se realizó el genotype, pero desafortunadamente fue en la misma muestra, no se pudieron procesar unas muestras posteriores, pero este genotype no amplificó la resistencia a isoniazida y por lo cual pues el esquema se continuó. Y una vez teníamos la sospecha, bueno, digamos que hubo algunas divergencias en cuanto al diagnóstico de VIH, sin embargo, mirándolo retrospectivamente, para su momento tendría el diagnóstico confirmado con 2 pruebas de acuerdo a nuestro algoritmo. Se decidió iniciar tratamiento antirretroviral con tenofovir, tricitabina y dolutegravir y realizar un Western blot, al parecer para su momento, por la duda diagnóstica que había, pero ahorita lo vamos a ver. Y también posiblemente por la dificultad que representaba este caso, se decidió presentar en el CERCET del Comité Regional de Tuberculosis, pues considerando obviamente lo que les comento de las dificultades en su tratamiento. Y el 13 de febrero se recibe una carga viral para VIH con 1049 copias, un logaritmo de 3.0. Digamos que, como les digo, para su momento se dudó un poco del diagnóstico, pero mirándolo retrospectivamente, este paciente tenía confirmado el diagnóstico con 2 pruebas positivas. Aquí, sí señora. Y es, devuelve la diapositiva, por favor. Según nuestro algoritmo diagnóstico, este paciente tenía el diagnóstico confirmado, pero es para que ellos lo... ¿Sí? Ah, ok.
¿Quién nos responde? Entonces, Juan David. Sí, ya estaba la pregunta ahí, pero ya la hicimos. No, pues en general, pues para el adulto, digamos en ausencia de embarazo, la recomendación, si bien mencionábamos, es la utilización de dos pruebas. Siempre es importante pues tener en cuenta que sean por metodologías diferentes, digamos que idealmente uno, en la medida que pues sean dos basadas en reacciones antígeno-anticuerpo, pues que por lo menos una de ellas idealmente sea no solo de detección de anticuerpos sin IgM e IgG, sino también de antígeno P24. Y adicionalmente, pues la recomendación es que para la primera prueba, idealmente la sensibilidad sea superior al 99,5% con una especificidad para la segunda prueba mayor al 99%, y con eso, digamos, uno tendría un abordaje pues, que le daría razonablemente tranquilidad para establecer el diagnóstico. Digamos que, como mencionábamos, pues en ese caso ahí ya con esa información habría sido suficiente, más allá de que pues, el ruido de fondo de la prueba negativa previa pues, generaba duda, ¿no? De acuerdo, no sé si, profe, otro comentario, de acuerdo en eso, y por eso hubo algún momento duda por el tamizaje previo, pero... Y más que duda, preocupación, porque pues es uno de los puntos cardinales de este caso, y es la preocupación de la posibilidad de adquisición de la infección posterior al trasplante, ¿sí? En un paciente que no tenía los factores de riesgo, ejemplo por relaciones sexuales, para haber adquirido en ese camino, pues cuando es un paciente que estuvo ya hospitalizado en unas situaciones críticas. Entonces, digamos que para ratificar nuestra guía institucional, en la que nosotros con dos pruebas, que pueden ser pruebas rápidas, pueden ser inmunoensayos, pueden ser pruebas moleculares rápidas, puede ser carga viral. Si tenemos dos pruebas de diferente plataforma, en diferentes muestras de sangre, tenemos un diagnóstico confirmado. Ahora, ¿por qué entonces dijimos hagámosle carga viral inmediata y hagámosle Western blot? Pues por supuesto que un paciente que yo confirmo con VIH, pues le hago carga viral, además para luego manejarlo. Entonces, pues esa es una razón, pero también queríamos estar absolutamente seguros de este diagnóstico, porque esto se vuelve un evento, primero, de notificación obligatoria por la posibilidad de un evento adverso relacionado con transfusiones, y adicionalmente pues tiene unas implicaciones muy importantes pues para el seguimiento del paciente, dado que estamos viendo seroconversión. Ahora, y ya no lo va a también mostrar Santiago, tenemos posibilidad de haber tenido un falso negativo en la primera prueba que le hicimos antes del trasplante. ¿Cuánto es la posibilidad? ¿Qué pruebas estamos utilizando? Si es segunda, tercera, cuarta generación, porque eso dependerá de las ventanas, que es muy importante, y la valor predictivo positivo, valor predictivo negativo de cada prueba es distinto, ¿no? Entonces, si es una prueba de cuarta generación, ¿cuál sería la tasa de falsos negativos? Juan. Alrededor del 1 al 2%. De hecho, en Estados Unidos nosotros no hacemos dos pruebas. La de cuarta generación es tan absolutamente sensible que una prueba positiva es suficiente para que nosotros por reflejo hagamos una carga viral y obviemos de pronto a veces ese segundo paso, y de una vez tenemos cargas virales que confirman también diagnóstico. Es más o menos esa la posibilidad, pero el valor predictivo, digamos que negativo en este paciente, además era alto, porque era un paciente con una probabilidad de pretest baja, ¿sí? Entonces, eso, digamos que le da mucho valor a considerar que seguramente la posibilidad en ese paciente individual de un falso negativo es incluso menor del 1%, ¿sí? Si uno lo multiplica por esa probabilidad. Entonces, no podemos decir que sea cero, pero es muy, muy poco probable. Pregunta del auditorio. Pues sé que ya tenemos el diagnóstico hecho,
pero de todas maneras uno no tendría que hacerle seguimiento o estudio a todos esos órganos generados por el donante, y pues si ellos fueron negativos, la probabilidad de que fuera el donante pues es más baja, ¿no? Excelente pregunta, porque ese es uno de los interrogantes que se generó en este caso, o sea, es decir, las infecciones derivadas del donante. Bueno, acá siguiendo la hoja de ruta, para completar un poco la duda, este paciente se recibe unos recuentos de CD4 en 56 células, pero con un porcentaje que no era concordante con ese recuento, 24%. Y acá se le hace, como se había solicitado por nuestro servicio, un Western blot, que además de todo da un resultado indeterminado, es decir, ponía un poco más de dudas para su momento. Digamos que obviamente lo que les cuento en este paciente, digamos que en estos periodos estaba en un periodo crítico, en el periodo inmediato post-trasplante, pone un poco de duda con el tamizaje previo, pero recordemos que el tamizaje que él se había hecho fue 9 meses antes del trasplante o un poco más. Fue en marzo y el paciente se trasplanta en enero, entonces digamos que pasó un periodo amplio de tiempo en el cual no se hicieron más tamizajes, que también es un aspecto de la conclusión. Y se hace este Western blot que está indeterminado. El 11 de marzo se decide en el CERCET suspender la rifampicina. Sí, ya tiene una carga viral de 1000 copias. Por levofloxacina, y completar 56 dosis iniciales y 10 meses posteriores de tratamiento con levofloxacina e isoniazida. Y pues digamos que el paciente evoluciona satisfactoriamente ya para finales del mes de marzo y se da egreso y seguimiento ambulatorio en nuestro manejo programático. Ahí estamos discutiendo cómo interpretaría pues los hallazgos de las pruebas diagnósticas de la infección por VIH. Creo que ya vimos como esa discusión. Y nuevamente aquí el paciente, ya en seguimientos ambulatorios, el Western blot número 2 que se le solicitó, incluso un segundo Western blot para tratar de confirmar, digamos que de forma absoluta el diagnóstico, ya se recibe con estas bandas ya presentes, el antígeno P24, el P17, la glucoproteína 41 y la glucoproteína 120. En abril de 2022 el paciente presenta una segunda hospitalización por toxicidad por tacrolimus. Digamos que para su momento nunca se logró bajar la inmunosupresión y la decisión del grupo de cardiología fue no bajarla ante ya haber tenido episodios de rechazo agudos, y se recibió ya finalmente el cultivo de micobacterias negativo a las 8 semanas y vaciloscopias de su momento también negativas, ya en abril de 2022. Y obviamente con el tratamiento antirretroviral, ya para el mes de junio, tenía un recuento de 257 células y una carga viral indetectable. Y para julio 31 de 2022, digamos finalizando julio, empezando agosto, presenta una hospitalización por SARS-CoV-2, que fue una infección leve. Este paciente pues con alta carga de complicaciones. Estos son los resumen de los paraclínicos de enero a marzo, una leucocitosis pues que no llegó a superar los 20.000 leucos y que se reduce finalmente después de ese periodo crítico, y una creatinina que no llegó a superar 1.2 miligramos por decilitro. Y miren acá las tomografías. En abril, cuando presentó la toxicidad por tacrolimus, una resolución pues casi que completa de los cambios inflamatorios iniciales, de los cambios que describió muy bien Sebastián, y en agosto o en finales de julio, la infección por SARS-CoV-2, que fue pues relativamente leve, y el paciente duró 4 días hospitalizado con un egreso satisfactorio, y ya está incluso el seguimiento pues de nuestro manejo programático. El seguimiento, lo que estaba diciendo Luisa muy al lugar, digamos que se hizo todo el sistema de vigilancia y de biovigilancia en el Hospital Universitario San Ignacio, descartándose pues que los receptores de los demás órganos habían o hubieran hecho seroconversión a la infección por VIH por tratarse de un donante pluripotencial, y los demás órganos trasplantados, riñones e hígado, nunca presentaron seroconversión. Y también se hizo la vigilancia, como también muy bien lo decía Luisa, de los hemoderivados, porque este paciente recibió una alta carga transfusional. También ninguno de los donantes de hemoderivados pues resultó positivo para VIH. Entonces se descartó, digamos que de una forma también razonable, las infecciones derivadas del donante. Entonces aquí pues vamos a hacer la discusión final. Digamos que esta es un poco de la revisión del caso, y es las condiciones infecciosas asociadas al trasplante de órgano sólido. Uno de esos importantes pues es la infección por VIH, la reactivación de la tuberculosis. Digamos que si bien es cierto se pueden presentar infecciones con órganos infectados por tuberculosis, pues realmente este paciente, lo que ya uno llega a concluir es que fue una reactivación de la infección latente que ya traía, y obviamente otras infecciones en el trasplante. Entonces, en general, esto es para dar unos datos en donde, pues miren acá, Colombia es una región, o Colombia y Latinoamérica en general es una región que trasplanta muy poco comparativamente con regiones como Estados Unidos o Europa, especialmente España, donde se trasplantan casi 75 órganos por cada 100.000 habitantes, y acá nosotros trasplantamos más o menos de 10 a 24 órganos, entonces realmente se trasplanta muy poco respecto a estas regiones del mundo. Y esta es otra base de datos donde también muestran que incluso para Colombia, pues incluso no hay datos de trasplantes, entonces es una proporción muy baja comparativamente con otras regiones como Norteamérica y Europa, especialmente España.
Estos son los datos de la Sociedad Internacional de Trasplantes de Corazón y Pulmón, donde nuevamente miramos que Europa trasplanta, digamos, estos periodos de 8 años, en periodos desde el 90 hasta el 2018, más o menos en el mundo, pues se trasplantan en Europa 44% de los órganos, Norteamérica 50% y otras regiones menos del 5%. Entonces es muy importante la deficiencia, por decirlo así, tanto de donantes y pues la gran cantidad de personas que todos los días entran en una lista de espera de órganos. Esto es un poco de los datos de sobrevida de trasplante de corazón, donde pues realmente la sobrevida incluso en países desarrollados es casi que del 80% a un año y probablemente mucho tiempo posterior. La sobrevida promedio es más o menos 11 años de aquellos pacientes que sobreviven a este periodo y digamos que en otros países del mundo diferentes a Europa o Norteamérica la sobrevida baja un poco y baja aún más para los pacientes mayores de 60 años. Para Colombia, lo que les decía, estos son datos de 2015, realmente casi que 2.000 personas en listas de espera y solamente se realizaron para su momento 1.200 trasplantes. Quedan 800 personas sin un órgano y fallecen esperando un órgano para ser trasplantado. Y estos son datos del Ministerio de Salud de 2021 que reflejan, no han cambiado mucho esa situación de 2015 a 2021, 2.900 pues potenciales en lista de espera y el número de trasplantes 660, siendo obviamente el riñón el que más se trasplanta y esto no varía con respecto al mundo, y el corazón el tercer órgano trasplantado en frecuencia con 52 trasplantes. Entonces siempre quedan una brecha muy importante entre los receptores, entre los pacientes en lista de espera y los pacientes que se trasplantan. Para el trasplante de corazón específicamente, digamos que en las infecciones grandes en el periodo pues, post-trasplante inmediato, es la mediastinitis post-trasplante, más o menos un 5 a 10%, neumonía 30%, que pues este paciente presentó una neumonía multilobar, y la bacteriemia 16 al 24%, siendo una de ellas la infección asociada a catéter. Y los esquemas inmunosupresores que se usan hoy en día para este tipo de receptores es el tacrolimus en un 75%, micofelonato 88%, y bajas dosis de esteroides a más de un año, más o menos el 89%, siendo pues un esquema de inmunosupresión estándar que usamos para diferentes órganos sólidos. ¿Cuáles son las infecciones derivadas del trasplante de corazón? En su primer orden, las infecciones bacterianas, y ahorita lo vamos a ver en un estudio pues, nacional, más o menos el pulmón 35% de las infecciones, la infección urinaria, la bacteriemia, como les digo, la infección asociada a catéter, la infección intraabdominal, luego seguido de las infecciones fúngicas y relativamente pues, con menos frecuencia las infecciones virales, donde citomegalovirus es pues, la principal, derivado de los estatus del donante y el receptor, más o menos hasta el 35%, el herpes zóster que puede afectar incluso hasta el 40% de los receptores de órgano sólido, aunque esto ha bajado con la profilaxis universal, y el Epstein-Barr que sí es infrecuente con el trastorno linfoproliferativo post-trasplante. Relativamente eso es como el orden en general y específicamente hablando de trasplante de corazón. Y una infección pues que es muy importante o reactivación que este paciente pues no la desarrolló precisamente porque su donante fue negativo, es la enfermedad de Chagas, donde digamos que el riesgo de reactivación varía un poco del órgano trasplantado, siendo el corazón con el mayor riesgo hasta un 20 a 50%, el riñón hasta un 37%, y los trasplantados de médula ósea pueden tener una reactivación de Chagas hasta en el 30%. Y pues otro escenario que podría tener reactivaciones o infecciones tardías es los pacientes con infección por VIH. Este es, como les mencionaba, el estudio de Colombia, realmente no encontré la publicación, son datos presentados en un encuentro nacional de investigación. Y pues como lo dijimos al principio, esto es un balance entre el rechazo del órgano y las infecciones. En este estudio se presentaron 85 episodios de infección en total, con una incidencia acumulada de 42% en el primer año de trasplante cardíaco, y se presentaron 2 o más infecciones en 10 pacientes en el primer mes. O sea, estos pacientes tienen un alto riesgo de presentar diferentes tipos de infecciones, 7 en el segundo al sexto mes y 2 al séptimo al 12º mes, es decir, en el primer año. Y digamos que en este estudio la mediana de edad del receptor fue de 50 años, las comorbilidades al momento de este trasplante, pues la gran mayoría de cardiovasculares, hipertensión arterial, fibrilación auricular, enfermedad renal crónica, EPOC, y obviamente la etiología de la falla cardíaca más o menos un 50%, isquémica 30% y valvular 12%. Esto es lo que les mencionaba de la densidad de la infección, más o menos, o la gran mayoría de infecciones se presentan dentro del primer mes, digamos que lo esperado y acorde un poco a la literatura. Pero miren que las infecciones asociadas a la atención en salud de estos pacientes en este estudio representaron el 33% infecciones del torrente sanguíneo, infección urinaria asociada a catéter 16%, neumonía asociada a la ventilación mecánica 12% y aquí las siguientes. Y es importante anotar que
pues las muertes derivadas de infección representaron casi un 5% de estos 120 pacientes, siendo la mayoría en el primer mes y pues va un poco bajando, y una vez va bajando la tasa de infecciones, aumenta la tasa de rechazo, y esta mortalidad derivada del rechazo representó el 14% a un año. Entonces, es importante por eso ese balance entre el riesgo de infección y rechazo. ¿Cómo se hace el diagnóstico infeccioso en el pretrasplante? Realmente, pues, esto es una mirada que hacen, pues, digamos, como guías o recomendaciones internacionales, donde incluso, pues, digamos que Chagas podría ser una opción desde esas miradas, pero en general hay tamizajes obligatorios como Epstein-Barr, citomegalovirus, herpes zóster, hepatitis B, hepatitis C y HTLV, y obviamente incluido VIH. La serología pues también es, digamos que obligatoria, pero hay miradas que nos muestran un poco que hay tamizajes que para, digamos, otras latitudes podrían ser opcionales. ¿Y cuál es el diagnóstico o el tamizaje del donante en Colombia? Y acá vemos que sí está incluida por lo menos Chagas dentro de los tamizajes obligatorios, incluso tamizajes de dengue, a pesar de que no hay transmisión o las infecciones derivadas del donante pues son muy raras, también se debería tamizar contra dengue, y los tamizajes que dijimos previamente, incluido también Epstein-Barr, citomegalovirus, las serologías, hepatitis B y C. Y hay una forma pues, de prevenir estas infecciones y es la profilaxis. Como les comentaba, pues digamos que en general utilizamos profilaxis universal contra citomegalovirus. La profilaxis antifúngica en el trasplante cardíaco pues no está recomendada a todo el mundo, o sea, es decir, profilaxis universal. Contra neumocistis sí la utilizamos, y en este caso pues que no es una recomendación pues de profilaxis, pero sí de tamizar la infección latente por tuberculosis y hacer la profilaxis o el tratamiento con la isoniazida, que pues este paciente la recibió satisfactoriamente. ¿Cuáles son los factores relacionados con las infecciones? Pues muchos de los que tenía nuestro paciente. En general pues sus comorbilidades, si el paciente tenía diabetes, pues cáncer no la tenía, pero tenía pues alta carga de comorbilidad. El estado nutricional, era un paciente pues, que también tenía algo de desnutrición, la estancia en la UCI que la presentó y con complicaciones posoperatorias tempranas, y los episodios de rechazo. Una vez el paciente hace rechazo, pues toca aumentar la inmunosupresión y el riesgo de infección pues se nos aumenta. Entonces este paciente tenía pues alto riesgo de infecciones. Y esta gráfica pues que es una gráfica clásica de cuando nos muestra cuál es el periodo o los tiempos. Esto, si bien es cierto, no es una camisa de fuerza. Esto es como las infecciones más frecuentes en el trasplante de órgano sólido, y miren que en el primer mes está, y hay que tener muy presente, las infecciones derivadas del donante. Esto es infrecuente, representa menos del 1% de las infecciones, pero hay que tenerlas presentes dentro del primer mes. Las infecciones nosocomiales, y lo vimos en el estudio de Medellín, donde las infecciones asociadas a la atención en salud pues fueron importantes. Y acá pues está, como les decía, si el órgano trasplantado pues va colonizado con algunas bacterias, por ejemplo, productoras de carbapenemasas o productoras de beta-lactamasas, pues podría transmitir esas infecciones. Las infecciones de sitio quirúrgico relacionadas con catéter, que lo vimos, las infecciones derivadas del donante, y obviamente la colonización especialmente para trasplantes de pulmón, por ejemplo, de Aspergillus. Del primer al sexto mes, o sea, del día 30 al día 180, vienen las infecciones de reactivación de infecciones latentes, eventualmente, por ejemplo, hepatitis C, infecciones virales, criptococo, micobacterias. Puede ser el periodo de mayor inmunosupresión, y obviamente sin profilaxis pues se reactivaría neumocistosis, nuevamente algunos virus que no tuviéramos cubiertos, y digamos que otras infecciones diferentes. Y más allá del sexto mes, pues las infecciones son las infecciones de la comunidad o infecciones que pues afectarían a un paciente inmunosuprimido. Miren que las infecciones derivadas del donante pues son muchas, son infecciones que pueden ser de prácticamente cualquier etiología, infecciones bacterianas, micobacterias, parasitarias, hongos y virus. Entonces, digamos que si el donante está colonizado o tiene alguna infección de estas, si bien es cierto, muchas no son contraindicación, podría ser pues que transmitiera ese microorganismo hacia el receptor. Entonces, es bastante amplio el espectro de infecciones derivadas del donante. ¿Y por qué dijimos lo del tamizaje? Porque recordemos que hay un periodo de ventana que realmente, si lo hacemos con serología, ese periodo de ventana podría ser de hasta 22 días para la infección por VIH, para hepatitis B podría ser de hasta 50 días, y para la hepatitis C podría ser de hasta 94 días. Sin embargo, la tamización de VIH o las técnicas de inmunodiagnóstico, como lo dijo bien Juan Fernando, pues tiene una sensibilidad tan alta que realmente con nuestra prevalencia, por ejemplo, de hepatitis C o hepatitis B, pues relativamente baja, no valdría la pena pasar a la tamización por ácidos nucleicos. Pero este periodo es el periodo de eclipse, donde finalmente probablemente podemos no hacer un inmunodiagnóstico. Y realmente las infecciones derivadas del donante, por ejemplo para los receptores de trasplante de órgano sólido, pues realmente son
pues son muy bajas. De 300, eso es un dato de 2014, donde realmente las infecciones virales de 366 pues, receptores solamente pues pudieron ser 18. Entonces realmente atribuir una infección derivada del donante pues es relativamente infrecuente. ¿Y por qué dijimos lo de la interpretación de las pruebas? Porque a este paciente le hicimos unas pruebas iniciales, y esto es importante recordar los estadios de FIVIC, donde en la fase de eclipse, pues como no tenemos alguna activación o bueno, evidencia serológica de las pruebas, podemos no detectar al paciente, pero esto pues básicamente se da en los primeros 10 días o 7 a 10 días, y luego empieza a aparecer aquí el antígeno P24 y luego empiezan también a aparecer los anticuerpos, por lo cual hicimos, digamos que relativamente el diagnóstico muy temprano. Y por eso también la interpretación del Western blot, donde había unas bandas presentes y otras no presentes, también derivado seguramente del tiempo en el que este paciente se infectó. Entonces, por eso es importante recordarlo, pero lo que les decía, pues las técnicas de inmunodiagnóstico ofrecen una alta sensibilidad y especificidad, lo cual no hace poco rentable pasar a las técnicas de detección de ácidos nucleicos. Y este es el registro norteamericano de receptores de órganos sólidos, donde las infecciones derivadas del donante, miren que para trasplante de corazón de casi 2.000 reportes de donantes, solamente 21 tenían este cumplimiento de criterios de probables o probadas. Realmente echarle la culpa a una infección derivada del donante es muy complejo y tiene que haber una clara evidencia de la misma infección o de la misma enfermedad en el donante y el receptor. Esto es muy complejo decirlo y por eso digamos que a veces se puede presentar este dato, pero esto probablemente represente, como les digo, menos del 1% de las infecciones. Esto nuevamente es para repetir, digamos que hay algunas poblaciones de alto riesgo y las guías norteamericanas recomiendan tamizar tal vez con otra técnica a estos grupos poblacionales, por ejemplo, de hombres que tienen sexo con hombres, usuarios de drogas intravenosas, hemofilia por la alta carga transfusional, por ejemplo, que hayan tenido pues, actividades sexuales pagas, por ejemplo, compañeros sexuales de algunas de estas poblaciones y obviamente que estén expuestos a hasta transfusiones sanguíneas de personas con VIH o hepatitis C, pero realmente, como lo decimos en nuestra población, nuestro medio, hepatitis C pues tiene una prevalencia baja y las pruebas serológicas para VIH tienen el suficientemente rendimiento para no pasar a la detección de ácidos nucleicos. Si bien es cierto, se podría reducir ese periodo de ventana casi pues 30 días para ciertas infecciones. Y pues digamos que también nuevamente una mirada desde los países norteamericanos o europeos, para Latinoamérica incluso deberíamos hacer tamizajes que pues están en nuestras recomendaciones para dengue, zika, chikungunya, fiebre amarilla, rabia, hepatitis A, hepatitis B, hantavirus que también está, incluso tenemos datos de cero prevalencia, tuberculosis, lepra, leptospira, leishmania, malaria y esquistosoma. Entonces deberíamos tal vez un poco ampliar esa mirada dependiendo de la procedencia del donante. Y estos son los datos. Esto es un reporte de caso de transmisión de dengue, pero esto es un caso en India. Realmente la transmisión derivada del donante de dengue pues es bien infrecuente. Y ya también algunos datos de trasplante de donantes con COVID-19, de órganos intratorácicos, donde realmente el único órgano que probablemente se descarte, digamos que sería, acá ya hacen la diferenciación de pulmón y corazón, siendo que si el paciente o el donante tiene una infección por COVID en menos de 20 días, pues deberíamos rechazar el órgano, específicamente el pulmón, y si hay evidencia de la infección por lavado broncoalveolar de infección por SARS-CoV-2, o si hay un trastorno de hipercoagulabilidad o hiperinflamatorio, pues el órgano también se debería rechazar, y si no hay ninguna de estas condiciones, y pues para corazón solamente aplicaría si hay ese trastorno en el donante, pues podríamos incluso trasplantar donantes positivos para COVID, y en esta serie que trasplantaron 14 pacientes, la sobrevida fue del 92% a 215 días y el 93% sin tasas de rechazo. Entonces, digamos que también COVID-19 hoy en día no sería una contraindicación para trasplantar órganos sólidos. Entonces, eso es también para tenerlo presente. Y finalmente, de tuberculosis, pues, sino que este paciente desarrolló o presentó tuberculosis en el periodo post-trasplante. Para trasplante de órganos sólidos, estos son unos datos de 2018, donde recogieron tanto reportes de cohortes y reportes de caso. Miren que para trasplante de corazón relativamente pues es baja la frecuencia comparativamente con riñón, pero todos los pacientes receptores de trasplante de órgano sólido tienen una incidencia mucho mayor. La enfermedad puede ser extrapulmonar hasta en el 30%, diseminada en el 16% y en general puede presentarse hasta incluso en periodos más de un año del post-trasplante. Pero la mayoría de infecciones se presentan dentro del primer año. Y pues la incidencia, digamos que para corazón es 1.46, pues digamos que en esta publicación.
¿Cómo se comportó para esta publicación la tuberculosis? Miren que la mayoría tuvieron previamente episodios de rechazo. En la presentación temporal, 63% se presentaron en el primer año, pero 30% se presentaron hasta más de un año. Entonces, esta presentación pues, es muy variable y la tuberculosis hay que tenerla presente todo el tiempo. Y la enfermedad diseminada, digamos que la presentación pulmonar fue el 54% y extrapulmonar o diseminada pues fue casi un 35%. Entonces, es importante tener esa forma de presentación. Y esta es una publicación de Turquía donde recogieron algunos datos de cohortes de Estados Unidos y europeas. Esto es para mostrar un poco la mortalidad que trae la tuberculosis en el post-trasplante, siendo una mortalidad que se acerca casi pues, al 30%, con una prevalencia pues, que incluso podía superar las de la población general. Y miren que también el tiempo en el post-trasplante fue en esta publicación de 3 hasta 111 meses post-trasplante. Entonces, es digamos que una infección relativamente mayor y más frecuente en este periodo. Estos son datos de la cohorte Recitra, que es una cohorte española, donde también para corazón, por ejemplo, miren que hicieron tamizajes con tuberculina, estos son datos de 2009, pero digamos que la mayoría se hizo tamizaje por tuberculina, pero no se hizo para España, pues en todos los pacientes, 65% para los receptores de corazón, 30% por el riñón. Entonces realmente la tamización con tuberculina pues es relativamente baja. Y la incidencia, si digamos que lo comparamos con la población general, que para su momento pues para España era 18 casos por 100.000 habitantes, vemos que para los trasplantes de órgano sólido pues una incidencia muy alta comparativamente de 512 casos pues para todos los órganos trasplantados por 100.000 habitantes, una incidencia pues casi 50 veces mayor. Entonces, todos los trasplantes de órgano sólido tienen una incidencia muy alta de tuberculosis comparativamente con la población general. Y de estos casos que se presentaron en esa cohorte, miren que también la presentación extrapulmonar, pues casi que representa una cuarta parte, y la mortalidad también fue del 19%, 4 casos de 21 pacientes, pero pues digamos que representa una enfermedad bastante grave. Esta es la experiencia publicada en Colombia, es un estudio del Hospital Universitario San Ignacio publicado en el 2013, de una cohorte de 187 pacientes con trasplante de órgano sólido, 157 de trasplante renal y 30 de cardíaco. Solamente 3 pacientes desarrollaron tuberculosis activa. Digamos que de estos 3 pacientes, uno falleció por interacciones medicamentosas y compromiso hepático, pero pues también presentaron o se manifestaron con diferentes formas de presentación y tiempos variables de la presentación, desde incluso 3 meses hasta 16 meses post-trasplante. Y acá también ellos mencionan en esta publicación las dificultades que hubo para su momento porque la tuberculina no se encontraba disponible en nuestro país. Entonces siempre hay cierta dificultad con la realización de tuberculina y tal vez por eso en las publicaciones aparece que no se hace en todos los pacientes. Y acá de estos 3 casos, solamente un paciente con trasplante cardíaco, que fue el que más tempranamente desarrolló la infección, y estos 2 pacientes con trasplante renal, uno a los 5 meses y otro a los 16 meses. Y este paciente que fallece finalmente, pues presentó síntomas constitucionales y choque séptico. Entonces, la tuberculosis pues también pudo haber influido en esta presentación. Como lo decía previamente, el riesgo de desarrollar tuberculosis en un paciente con trasplante de órgano sólido supera incluso, o pues por lo menos para lo que representa pulmón e hígado, al riesgo de desarrollar tuberculosis en los pacientes con VIH. Este riesgo relativo de los pacientes con VIH es de 20 veces más, y miren que para pulmón, de acuerdo también a la cohorte Recitra, es de 73 veces más. Entonces los pacientes receptores de pulmón son quienes más tienen riesgo, pero los trasplantes de corazón casi que igualan al riesgo de los pacientes con infección por VIH, con 13 veces ese riesgo relativo. Y pues los pacientes, o sea, los factores de riesgo para presentar tuberculosis en el post-trasplante, pues básicamente son muchos de los que presentó nuestro paciente: la intensificación de la inmunosupresión asociada con los episodios de rechazo, el haber tenido una tuberculosis latente antes o la tuberculina positiva, la diabetes y bueno, otras comorbilidades, pero en general pues nuestro paciente tenía pues una alta probabilidad de tener tuberculosis o de presentar reactivación de la tuberculosis en el periodo post-trasplante. ¿Cómo se hace la evaluación de tuberculosis pretrasplante? Realmente lo que hacemos es lo que dicta pues nuestra resolución 227-2020, que adopta pues este algoritmo de la OMS publicado en el 2018, donde debemos hacer pues en lo que se hizo en este paciente, una tuberculina, y si es positiva pues tratar de investigar si hay síntomas respiratorios o síntomas de infección tuberculosa activa con una radiografía de tórax. Si la radiografía de tórax es positiva, pues hay que hacer el diagnóstico y tratar la tuberculosis activa, y si no, pues tratar la tuberculosis latente.
Si los test de tuberculina o IGRA, pues que también podemos hacerlo, pues son negativos, pues no debemos hacer ninguna cosa y fue lo que se hizo en este caso. Y pues todos los donantes vivos deberían tener tuberculina y si hay una alta sospecha de tuberculosis clínica, pues estaría contraindicado el trasplante de un donante vivo con tuberculosis. Esto es lo que les decía o lo que se menciona. Realmente esta gráfica muestra qué pasa con estos pacientes y es un balance entre el rechazo del órgano donde intensificamos la inmunosupresión, pero pues una vez la intensificamos aparece el riesgo de infección y pues lo que se pretende lograr es este balance entre el rechazo del órgano y el bajo riesgo o el menor riesgo de desarrollo de infecciones. La terapia de inducción pues siempre busca reducir el rechazo agudo y la terapia de mantenimiento, que como les mostré generalmente son inhibidores de calcinurina y corticoides, pues busca lograr un equilibrio a largo plazo entre el riesgo de rechazo, el riesgo de infección y el perfil de efectos secundarios, que también es importante tenerlo presente. Y finalmente, como lo mencionaron también y lo mencionaba Sebastián, pues este paciente tenía una gran, digamos que, posibilidad de tener interacciones. Miren que las rifamicinas tienen una interacción con los inhibidores de calcineurina, que este paciente estaba usando tacrolimus, con los mTOR y con los corticoides. Entonces, realmente, pues tenía una gran posibilidad y lo que presentó, pues precisamente derivó una infección en abril por la toxicidad por tacrolimus. Entonces, pues esto era derivado precisamente del tratamiento antituberculoso. Y además de esto le sumamos a este paciente el tratamiento antirretroviral y este paciente finalmente termina tomando 19 medicamentos con casi 14 tabletas al día, lo cual haría pues obviamente una gran posibilidad de interacciones medicamentosas. Entonces este balance pues era un poco difícil tenerlo en ese periodo inmediato post-trasplante. Entonces ya para finalizar, realmente este caso nos deja pues algunas enseñanzas del diagnóstico pues que sigue siendo complejo. Considerar obviamente dentro de las posibilidades las infecciones derivadas del donante, que como lo vimos se hizo todo el estudio de biovigilancia para descartarlas y pues que no consideramos que fuera una infección derivada del donante. Del abordaje, siempre tener en cuenta la prevalencia de la enfermedad tuberculosa en nuestro medio y el antecedente muy importante de haber tenido una tuberculosis latente. Del tratamiento de este caso, las interacciones medicamentosas, el balance que hay entre la inmunosupresión y el rechazo del órgano y que pues finalmente este paciente sale vivo y hoy lo tenemos en nuestro manejo programático de VIH. Y de la tamización, si realmente deberíamos hacer una tamización más frecuente. Recordemos que el periodo entre la tamización inicial de VIH y el trasplante fue de 9 meses. Entonces realmente, pues si deberíamos hacer una tamización antes del trasplante o en el periodo inmediato, es una pregunta que dejamos porque pues solo se hizo una tamización y además de todo, ya revisando un poco en retrospectiva, este paciente presentaba algunos síntomas respiratorios y tal vez no se le hizo la tamización adecuada en la tuberculosis activa. Entonces, esta es como la mayor conclusión de este caso y pues muchas gracias a todos los asistentes. ¿Preguntas? Pues bueno, creo que es importante comentarles que por supuesto que este caso fue notificado, que se encuentra en estudio por Secretaría de Salud, Instituto Nacional de Salud. Incluso tenemos una reunión la semana entrante para que nos cuenten cómo, en qué proceso va la investigación. Es muy importante que aclare que este caso pues, no ha sido confirmado, asociado ni al trasplante ni a alguna transfusión del paciente, que en este momento los otros receptores de tanto órgano como de las transfusiones tampoco tienen casos documentados de infección por VIH. Entonces, pues esto se encuentra en investigación y pues no tenemos una conclusión de exactamente cuál es el origen de la infección del paciente. Creo que una parte de la conclusión también relevante es, a pesar de que este riesgo es muy bajo, como nos lo mostró Santiago, y que la posibilidad de que tengamos esos falsos negativos de las pruebas, tanto del donante como del receptor, pues son bajas, pues desafortunadamente estos casos nos recuerdan que hay cosas que son muy poco probables, pero que pueden suceder, y que cuando hay una persona afectada pues por esas situaciones, pues sí es importante como reflexionarlas y mirar qué se puede hacer adicionalmente para minimizar estos riesgos. Y quizás una de esas que vale la pena recordar en este caso es sí hacer esos tamizajes muy cercanos y repetirlos, porque pues ahí pudo haber existido una cero conversión del paciente. Y por supuesto también recordarnos que pues las pruebas de cuarta generación tienen altísima sensibilidad, son pruebas muy útiles, pero nunca hablamos del 100% y siempre vamos a poder tener pacientes en periodo de incluso de eclipse en que ni siquiera la carga viral nos lo va a poder
evitar. Por supuesto que va a haber muy poca posibilidad, si no hay detección, de luego una transmisibilidad, pero como esto pasa tan rápido, pues luego cuando la carga viral es detectable, pues la posibilidad de transmisibilidad es la más alta. Entonces, pues ahí siempre vamos a tener un riesgo potencial y pues de ahí como la importancia de siempre explicarle esos riesgos a los pacientes en pues estos procedimientos que son tan relevantes. Afortunadamente, pues el paciente está bien controlado, tiene buena evolución, pero pues tiene dos enfermedades infecciosas que además tienen una combinación que todos sabemos que se potencia una con la otra, pero pues ya la tuberculosis fue tratada exitosamente y realmente pues para lo que pudo haber sucedido en cuanto a complicaciones, en general se pudo hacer el tratamiento de la manera más adecuada y pues siguen tratamiento para su infección retroviral con el manejo de su trasplante. ¿Preguntas? Alejandro, comenta. Bueno, pues muchas gracias a todos. Muy bien, Santiago, muchas gracias.